regresamos a su programa Suceso Multimedia y continuamos con el ingeniero Luis Javier Rivas. Muchas gracias nuevamente, y ahorita estábamos hablando de la economía del conocimiento, pero vamos a tocar un punto de oportunidades que tenemos aquí sobre el turismo, por ejemplo, que pueden crearse. Generalmente cuando hablamos de México hablamos de destinos de sol y playa, y ahorita lo mencionabas por la cuestión de los congresos, pero hay otro tipo de turismo que es el turismo alternativo, el ecoturismo, el turismo rural, que Chihuahua tiene algunos espacios impresionantes y que no se han aprovechado para desarrollar este tipo y captar este mercado que está ávido por las aventuras, por las expediciones. Y Chihuahua es un estado que tenemos muchas cosas por descubrir. Aquí también cabe mencionar que dentro de la cultura del conocimiento tenemos que aprovechar las rutas que tenemos históricamente, hablando de la época de la colonia española, lo que es el camino de tierra adentro, que este camino partía desde el altiplano mexicano hasta el sur de Estados Unidos, donde era un medio de comunicación para los colonizadores españoles. Y entonces toda esta ruta está llena de eventos históricos, de cultura, de paisajes naturales impresionantes, que creo que eso no se ha explotado cabalmente aquí en el estado. Es que muchas veces se presta a que de alguna manera le toman más importancia a otras cosas que en el momento son, se puede decir, populares, y las otras que de alguna manera tienen una mayor importancia y que se puede explotar todo eso, lo dejan al último. ¿Por qué? Porque no hay una persona que diga, bueno, esto nos puede servir de alguna manera para algo del presente o del futuro. Siempre se van por lo más popular en vez de lo más importante. Y aquí es, por ejemplo, donde puede haber las oportunidades para la gente que piensa diferente. La gente que le gusta, por ejemplo, el ciclismo de montaña, pues Chihuahua tiene muchos espacios donde practicar este deporte. Y empezando aquí, bueno, ¿cómo pudiéramos generar ideas, crear espacios para captar ese tipo de mercado? Y aquí entra otra vez la economía del conocimiento. ¿Qué es lo que sabemos que podamos aplicar y que pueda generar un ingreso para nosotros? Entonces la invitación está ahí. Primero que nada al ejercicio de pensar. Yo creo que a ti te ha tocado, y a mí también, es escuchar gente que sale de las escuelas y que dice, bueno, es que no hay trabajo. Bueno, ¿por qué pensar que tenemos que ser empleados? ¿Por qué no pensar en crear empresas? Y bueno, ¿qué es lo que sabemos hacer? ¿Qué es lo que sabemos utilizar? ¿Cuáles son las habilidades que tenemos? Y empezar a crear, llevar a cabo ideas. Si te gusta pintar, pues bueno, empieza a crear arte. Ahorita precisamente acabo de conocer el caso de una persona ahí en Zacatecas que empezó a hacer algunos llaveros, y ahora precisamente los vende a través de Facebook, y le piden gente de otros países, van y le compran a través de Facebook la artesanía que ella hace. Entonces es un ejemplo real que como algo que se sabe hacer se puede utilizar, se crea una idea, un concepto, y se puede vender. Porque ahorita que comenta nuevamente haciendo hincapié en lo que son las redes sociales, muchas veces lo tomamos como juego, pero sabemos que de alguna manera es una herramienta muy importante, como nos puede servir, como nos puede perjudicar en ciertos aspectos, y sobre todo que hay muchas personas que de alguna manera empiezan haciendo las cosas por hobby. En el caso de la fotografía hay muchas personas que les apasiona un poquito más el estar tomando fotografías, ya sea el paisaje, ya sea alguna persona, y ya desde la noche a la mañana ya lo empiezan a contactar, empiezan a ver su trabajo a través de esta red social, y ya es como dicen, bueno, o sea, yo lo empecé como un hobby, ya es como un negocio para mí, o sea, como que es un recurso que de alguna manera no pensé que me iba a llegar. Sí, así es la forma en que podemos utilizar nuestras ideas. Y bueno, el caso de la red social ha sido un fenómeno muy interesante, porque podemos tener comunicación con gente en otro lugar, incluso con otro uso horario, y nos estamos comunicando con gente que tal vez ni siquiera conocemos en persona. Pero lo interesante es cómo se abren esas posibilidades ahora con la tecnología y qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el caso del juego ahorita muy popular que hay de Angry Birds, cómo surge una aplicación y finalmente se convierte en un juego muy popular,
y yo creo que le está dando dividendos a la persona que lo creó. Entonces también ese sería un ejemplo de cómo a lo mejor un hobby, en el caso que decías, la fotografía, también mencionábamos ahorita gente que empieza con un hobby, como es este caso, el de la fotografía, y finalmente se convierte en un negocio, porque hay gente que le gusta el trabajo que está haciendo y aprovechan las plataformas como escaparates, en este caso la red social, donde con un mínimo esfuerzo te puede conocer mucha gente y puedes dar a conocer tus ideas, pues resulta algo muy interesante. El otro caso también es, por ejemplo, el video este que ha circulado. Yo no lo he visto, la verdad, no podría hablar de él, el de los niños incómodos, pero cómo generó, sacudió incluso al Congreso, porque ya hasta los diputados metieron su cuchara ahí. Pero estamos viendo un fenómeno y aquí lo interesante es cómo vamos a utilizar esa tecnología a nuestro favor para provocar cambios, para generar empresas, para crear algo simplemente. Incluso sobre todo sí me tocó ver que muchas veces compartían en Facebook todo este tipo de el video. Yo no tampoco lo he visto, pero sí vi que de los primeros minutos ya estaba compartido en casi la mayoría de mis amigos. Y es cuando uno dice, bueno, o sea, de alguna manera sabemos que los niños no pudieron haber grabado ese video solos, sino que hubo una persona que quería hacer un video que de alguna manera hiciera algo emotivo para que dijeran las personas, bueno, o sea, todo lo que están haciendo ahorita está mal, pero ¿por qué utilizar a los niños para poder hacer este video? Porque sabemos que de alguna manera, pues, como son niños, le iban a poner más atención al video. Claro que siendo adultos hubiera sido como si no hubieran hecho nada. Así es, yo creo que, y aquí vamos a tocar un punto, porque en cuestión de la creatividad yo creo que también debemos de tomar en cuenta un marco ético, en cuestión de generar qué es lo que estamos creando. ¿Es algo positivo, es algo negativo? No se trata de cortar la libertad de expresión, sino de ver el valor que está agregando. ¿Es algo que vale la pena o no? Tal vez no estemos en posición de juzgar, pero yo creo que sí eso apelaríamos a tener un marco ético para que lo que estemos generando sea un aporte positivo a la sociedad. A veces confundimos lo que es la libertad de expresión con el libertinaje de expresión, y yo creo que hay que tener cuidado en ese sentido, el tener un marco ético para poder desarrollar ideas. De alguna manera creo que este video se titula Lo que los niños piensan acerca de lo que viene siendo todo lo de las elecciones, y es cuando digo, bueno, o sea, claro que son muy pocos los niños que de alguna manera tienen la madurez para entender todo este tipo de problemas que hay con todo lo que tiene que ver con lo político. Pero es cuando uno dice, bueno, o sea, pues los niños qué culpa tienen, o de alguna manera pues no saben la importancia que es todo esto y los están metiendo. En dado caso también se presta mucho en las redes sociales, que sabemos que ahorita aparte de los medios de comunicación que son un poco más informativos, ya los tenemos también en las redes sociales. Y lo que a mí me molesta de alguna manera es que cuando van a publicar algún artículo, si lo van a publicar, que estén conscientes de que todos los datos son correctos, porque muchas veces se publican unos datos en un medio de comunicación y luego en otro dan otros datos. ¿Cuál es el correcto? ¿A quién le va a creer la gente? Volvemos al mismo tema, el marco ético que debe de tener cualquier persona y cualquier profesión. Y tienes razón, a veces cuando vemos, bueno, a veces confundimos datos con información, y tenemos que hablar de algo que se pueda medir. Si vamos a soltar una información o hablar de un tema en particular, tiene que ser algo tangible, que sus fuentes sean confiables y que tenga de perdida una prueba de hipótesis. A lo mejor no vas a mostrar toda la estadística, pero sí tener un marco ético de trabajo profesional, donde sepas que tienes una metodología científica para lo que estás diciendo, o si estás afirmando algo, lo puedas comprobar. Y en este sentido, volvemos a la gente que tiene carrera. Hay una materia que a la mayoría no le gusta, que es la estadística, pero es lo que nos da las bases para poder hacer las pruebas de hipótesis. Y en este sentido estaríamos hablando de cómo comprobar, cuando estamos hablando de algo, cómo comprobarlo.
que realmente sea información confiable y veraz. Y sí, sobre todo que muchas veces también ahorita que tocó el tema acerca de cuando un estudiante termina su carrera y no hay donde ejercer este tipo, bueno, de lo que estudio más bien. Pero muchas veces uno dice, bueno, o sea, estoy estudiando una cosa, pero no tiene nada de malo que yo empiece a agarrar un poquito más de conocimiento digamos, en otra área, porque muchas veces, bueno, dicen, estoy estudiando administración, pero estoy ayudándole a, no sé, un abogado con algo de, claro que no lo van a meter de lleno a ese trabajo, sino que es un poquito más para decir, bueno, si en dado caso de que yo termine mi carrera y no hay trabajo en mi campo laboral, puedo hacer otra cosa, no me tengo que estancar nada más de que no hay trabajo y ya no voy a trabajar en nada. Y aquí volvemos otra vez al tema de la creatividad. La escuela te da las bases, cómo utilices esas bases pues ya depende de cada quien, pero ahí es donde tenemos que hacer el ejercicio de pensar y ser creativos. Conozco el caso, tengo una amiga que tiene un salón muy conocido de estilistas y ella es contadora y algunas de sus amigas la criticaban, oye, pues ¿cómo trabajas en esto si tú eres contadora? Ah, pues precisamente, porque ella es la que lleva la contabilidad de su propio negocio. Entonces, pero lo importante es qué vamos a hacer con el conocimiento que traemos ya como bagaje cultural y ahí es donde entra precisamente la economía del conocimiento, cómo vamos a aplicar nuestras ideas, la preparación que tuvimos, a lo mejor no voy a trabajar, si soy contador no voy a trabajar como contador, pero qué padre si administras tu propio negocio, yo creo que es algo interesante de preguntarse. Pues vamos a un corte y regresamos a su programa Sustancia Multimedia.